Gusto de saludarles, queridos hermanos. Aquí el pastor Santiago Lépez para continuar estudiando nuestra serie de estudio Dios y su templo, volumen 6. Vamos a seguir hablando de los procesos y de los tiempos en que Dios ha estado con Israel. Durante los siguientes minutos vamos a estar estudiando historia, extensa historia, que nos va a ayudar a comprender cómo los propósitos de Dios se cumplen a través de los tiempos. Pero la profecía bíblica siempre está presente porque Dios cumple su palabra, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Cristo no pasarán. Compartamos a través de este PowerPoint lo que venimos diciendo y queremos comenzar hablando del título a continuación. Dios y su templo, volumen 6, el tema a tratar es devastaciones, con la cita bíblica de Daniel 9:26. Cuando hablamos de devastaciones, hablamos de la gran cantidad de destrucción y de grandes atrocidades que ocurrieron durante todo este tiempo y estragos que han ocurrido en la tierra de Israel. Pero veamos lo que Dios ya nos había dicho a través de su palabra, porque está escrito en el profeta Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso es lo que estaba escrito, lo que hemos estado estudiando semanas anteriores. Hoy vamos a hablar lo que la profecía de Daniel nos dice, que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, las destrucciones, los estragos en la tierra de Israel. ¿Por qué? Jesús se los había dicho en Mateo 23:38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos estos procesos son lo que Israel tenía que cumplir, porque Dios ya lo había profetizado. Una amarga historia que duró cerca de 2000 años y todavía falta, según lo que nos muestra la profecía bíblica. Pero Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene planes y propósitos para con su pueblo, un pueblo escogido, un pueblo especial, un pueblo que ayudó a predicar el evangelio con esos nuevos discípulos y apóstoles que se expandieron por el mundo a predicar las buenas nuevas de salvación, porque de los judíos viene el conocimiento de la salvación. Pero en todo este tiempo vamos a ir repasando a través de una breve historia de los acontecimientos que han ocurrido a Israel y a la tierra de Israel durante estos 2000 años. Veamos en este pequeño resumen histórico de Israel de estos 2000 años. Buena cantidad de años, ¿cierto? Hay 10 períodos principales que los hemos resumido a continuación. Vamos a hablar del período romano, del período bizantino, del período persa, del período árabe, del período selyúcida, del período de las cruzadas, el período mameluco, turco, otomano, el período británico, hasta el período independiente, hasta hoy. Solamente como resumen, ciertamente, sabemos que el Imperio Romano, después del año 70 de la destrucción de Jerusalén y del templo y de la ciudad, abarcó muchos siglos más, hasta el año 325. Podemos ver la extensión que encontramos aquí en el color verde, gobernando lo que es la tierra de Palestina, la tierra de Israel. En el año 130, el emperador Adriano hizo planes para reconstruir Jerusalén y edificó un templo a Júpiter en el sitio
antiguo del templo. Imagínense esto. Esto ocasionó una revuelta judía, tanto que en el año 132 después de Cristo, un joven valiente llamado Bar Kokhba se rebeló y levantó una revuelta judía, apoyado también con un famoso rabí, pudieron conquistar Jerusalén por un tiempo. Pero duró poco porque en el año 135 fueron aplacada esta rebelión y cerca de 500.000 judíos murieron después de esta revuelta. Esto fue el último intento por retomar la tierra los judíos, cosa que no hubo hasta nuestros tiempos, en el año 1948. El último judío que quiso retomar el control independiente de Israel, todo en el periodo romano. Pero aparece otro periodo que es el periodo bizantino o Bizancio, que viene de Constantinopla, parte del Imperio Romano también. Constantino hizo del cristianismo la religión del Estado. Ahora, los judíos fueron perseguidos y también expulsados de Jerusalén en ese tiempo. Solo se les permitió ir a Jerusalén a visitar el muro de los lamentos el 8 de septiembre, que algunos consideran que es el día de la destrucción del templo. La madre de Constantino visitó Jerusalén indagando por los que vivían en la ciudad en aquel tiempo, construyó un templo del Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, una gran catedral. Bien, eso fue el periodo bizantino. Cuando hablamos del periodo persa, del año 614 al 634, encontramos a un guerrero persa llamado Cosroes II. Él tomó Jerusalén, destruyó la mayoría de las iglesias cristianas, y en el año 629 nuevamente los bizantinos retomaron el gobierno y control de Jerusalén. Aparece el período árabe. Miren, gran parte de este período árabe del año 634 a 172, porque en el año 637 el general árabe Omar sitió Jerusalén y la tomó. Él fue el iniciador de la construcción de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa en la explanada del templo. Esto es en el año 691 después de Cristo. Después de un terremoto se reconstruyó la cúpula de la roca en el año 1015. Ahora, la cúpula dorada que nosotros vemos ahí en esta imagen aparece recién construida en el año 1959 a 1993. Recién se adicionó la construcción de esta cúpula dorada. Cuando hablamos del período selyúcida, que abarca cerca de 25 años, del 1072 a 1099 después de Cristo, habla de la dinastía turca que persiguieron tanto a judíos como cristianos. Eran de origen islámico. Ellos llegaron a conquistar por un tiempo a Jerusalén. Aparecen las famosas guerras de las cruzadas, cerca de 200 años, del año 1099 a 1291 después de Cristo. Es enorme la historia que hay con respecto a las cruzadas. Hay por lo menos 8 cruzadas principales. Su objetivo central era conquistar a Jerusalén de los infieles musulmanes. Fue una tragedia, fue un genocidio que en el nombre de Jesús se hicieron grandes atrocidades. Asesinaron tanto como a cristianos como a judíos, como musulmanes en Jerusalén. Buscaban poder, buscaban riqueza, querían control y fama. Es una historia triste de estos años. Aparece un período enorme también llamado el período mameluco, que son esclavos turcos que estaban en Egipto y que se rebelaron en contra de sus amos egipcios. Estos gobernaron a Egipto y también
subieron y tomaron a Palestina y a Jerusalén después de los cruzados. Miren, casi 300 años de gobierno de estos gobernantes. Aparece uno de los imperios que gobernaron por más tiempo en la tierra de Israel, que es el Imperio Turco Otomano, del año 1517 a 1917, que es el más extenso. Hubo un personaje muy importante allí llamado Subeimán. Gobernó entre el año 1520 a 1566. Él fue el que reconstruyó los muros actuales de Jerusalén, la Jerusalén antigua. En el año 1798, Napoleón Bonaparte, a través del Imperio francés, intentó conquistar Jerusalén y Palestina. Después de gobernar Egipto, subió a Palestina. Sin embargo, las grandes murallas de Acre no pudieron hacer que él cumpliera el objetivo de conquistar tanto Palestina y Jerusalén. Había un deseo de Napoleón Bonaparte de, una vez conquistada la ciudad de Jerusalén, entregársela a los judíos, cosa que no ocurrió. Los judíos llegaron a considerar a Napoleón Bonaparte como su Mesías en ese tiempo. Todo en el año 1798. En el año 1853, Rusia peleó por Imperio Turco Otomano por los derechos de Palestina. Es lo que se conoce hoy como la Guerra de Crimea. Los turcos fueron defendidos por los británicos y también por los franceses en aquellos tiempos. Por ende, Rusia no pudo conquistar la tierra de Palestina en aquellos tiempos. Aparece el famoso Imperio Británico, que para nosotros nos interesa desde el año 1917 a 1920. Pero lo que vemos aquí en la extensión habla del gran imperio que llegó a conquistar, dominar y administrar este imperio británico, desde lo que conocemos de Canadá, que conocemos Australia, la India, Sudáfrica, gran parte de todo Egipto y gran parte de África, y también lo que es la tierra de Israel. Un gran imperio. Esto fue la máxima extensión del imperio británico hacia 1920. Sin embargo, el imperio británico tenía muchos conflictos tanto con los palestinos y también con la presión internacional con respecto a los judíos flotantes que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania había hecho estrago, ciertamente, con ellos. Y por ello, la ONU tomó cartas en aquel tiempo para ya pensar en dirigir a toda esa nación judía a un lugar determinado. Pero ahí vemos al Imperio Británico teniendo una gran extensión con ellos. Posteriormente, esta es una fotografía del Imperio Británico tomando control de Jerusalén en el año 1917 por los turcos. Esta fecha del 29 de noviembre de 1947 es importante porque es la votación de las Naciones Unidas para la formación del Estado judío. Lo que podemos ver a continuación en colores son las votaciones de los países. Los colores verde son los que estuvieron a favor de la creación del Estado de Israel. El color marrón son aquellos países árabes que no estaban de acuerdo. Y los colores más claros, como verde claro, aquí encontramos a Chile, Argentina, México, Colombia, gran parte de China también. Ellos se abstuvieron de votar ni a favor ni en contra. Chile estuvo en ese caso. Se abstuvo de votar. Y aparece este periodo independiente de 1948.
cuando la nación de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, después de un periodo de 2000 años, vuelve a tener un lugar propio, un patrimonio. Esto ocurrió un 14 de mayo de 1948. Y aquí vemos una fotografía muy importante e histórica, donde David Ben Gurión lee el Acta de Independencia. Arriba hay una fotografía de un famoso sionista o creador del sionismo en el año 1897, quien buscó, luchó de que las naciones pudieran darle el terreno de Israel a los judíos. Él no alcanzó a vivir para ver la independencia de Israel completarse. Esto fue algo inaudito, que una nación de 2000 años que había sido esparcida por el mundo vuelva a su tierra y vuelva a tener un control independiente de Israel. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Las profecías del renacimiento de Israel estaban profetizadas por los profetas, y esto es algo maravilloso y glorioso para el nombre de Dios. Bien dice Isaías 66, verso 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí hay una señal fuerte a través de la historia, en que Dios permite que su pueblo vuelva a tener control de su tierra, pero todavía no tiene un control total. Lo sabemos que Jerusalén todavía tiene dominio gentil hasta que ocurran cambios poderosos dentro de la ciudad misma, cosa que el mundo entero está pendiente de esto. Pero miren la señal enorme de parte de Dios. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, Dios lo hizo. Dios hizo dar a luz nuevamente a su pueblo. El renacimiento de Israel, un 14 de mayo de 1948, en la ciudad de Tel Aviv, se lee el acta de independencia de la nueva nación de Israel, con los colores hermosos de la estrella de David, esos colores blanco y celeste en su bandera. Una gran profecía. Pero hay otro texto que tenemos que leer y que se encuentra en Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, cuando ya este profeta decía lo siguiente en Miqueas 5:3: pero los dejará hasta que el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, profetizando ciertamente la que ha de dar a luz a esta nación vuelve a dar hijos en su patria. Eso es la voluntad, el propósito y los planes maravillosos de Dios para con el pueblo de Israel, amados hermanos. Lo que se viene próximamente, y que vamos a estudiar la otra semana, hay un hecho sobrenatural que está escrito y profetizado en estos tiempos también, la palabra llamada rapto o arrebatamiento. Veremos también que Israel volverá a construir un templo, según lo que nos cita Pablo en una carta a los tesalonicenses. También veremos que ese templo terrenal va a ser profanado por el anticristo, y también veremos una tragedia nuevamente para Israel, que se viene para este Israel que no reconoce todavía a su Mesías, a Jesucristo, como su Salvador. Esto llamando a la tribulación. Y veremos también lo que es el regreso del Mesías en gloria, ahí en la profecía de Juan
en Apocalipsis 19. Esto lo veremos más adelante, pero amados, vemos los planes, los propósitos de Dios a través del tiempo. Dios no ha desechado a su pueblo, pero sí tiene planes y propósitos para con ellos todavía. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude y demos gloria a Dios que Él tiene el control del tiempo. Bendiciones, amados.